Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a sintetizar los principales aspectos de la teoría de la metodología del enfoque de sistemas y en una segunda parte, en una segunda clase, ofreceremos o compartiremos un ejemplo de elaboración de un modelo conceptual de un sistema particular utilizando los principios de este enfoque. En primer lugar, es necesario recalcar que esta metodología permite integrar y permite organizar los conocimientos de modo de poder dar una respuesta eficaz a un problema de la realidad. A problemas que por lo general son problemas complejos. Ya discutiremos a continuación qué características definen esta complejidad. La visión analítica o reduccionista pone su mirada en un sistema aislado y que no guarda relación con su entorno. La visión sistémica, por el contrario, lo que busca comprender es el sistema estudiado, pero en relación con su entorno. Es decir, comprender al mismo como una parte de un todo más complejo. Ejemplos de sistemas abundan, desde el cuerpo humano, que está constituido por células, por tejidos, por órganos, por sistemas, que todos interrelacionados permiten la vida de la persona. Sistemas sociales, como puede ser la planta de trabajadores de una empresa, de una institución, los pobladores de una ciudad, etc. Modelos matemáticos o sistemas matemáticos, sistemas productivos, como es el objeto de estudio de nuestra asignatura, sistemas de tipo conceptual, sistemas mecánicos, sistemas informáticos, etc. Dentro de los tipos de sistemas, pueden ser clasificados en función de su naturaleza y en función de su constitución. Desde el punto de vista de su naturaleza, los sistemas que nos interesan y los sistemas que abundan en la naturaleza son sistemas abiertos, es decir, sistemas que intercambian materia y energía con su entorno. A diferencia de los sistemas cerrados o los sistemas aislados, en donde no ocurre este intercambio, ¿no? Los sistemas cerrados suelen ser mecanismos que se buscan a nivel de laboratorio para realizar estudios específicos. Nosotros trabajaremos con sistemas abiertos. Desde el punto de vista de la constitución, de su constitución, los sistemas pueden ser sistemas abstractos, es decir, que no son tangibles, de tipo más conceptual, o sistemas físicos, como podría ser cualquier ecosistema, en este caso un ecosistema de una laguna. Entonces, la definición de sistema. Sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados, que son interdependientes entre sí, que están combinados y coordinados como un todo organizado en pos de un objetivo común. Cada una de estas partes de esta definición son importantes en sí mismas. Es decir, un sistema entonces es un conjunto de elementos interrelacionados y que guardan una cierta organización para poder cumplir un objetivo en común. La característica de apertura de los sistemas
sobre los que nosotros vamos a trabajar, implica considerar que el sistema recibe flujos de energía, de materia, de información, desde el entorno que lo rodea, así como desde este salen también flujos de energía, materia e información hacia el entorno. Por lo tanto el sistema como el entorno se ven modificados en un proceso determinado. Una de las características de estos sistemas abiertos es la complejidad, como decíamos, ¿no? Y esa complejidad tiene que ver con la cantidad y con la variedad de elementos. Mientras mayor sea la cantidad y el tipo de elementos que constituyen un sistema, más complejo será el mismo, ¿no? En el caso de una célula, la misma está constituida por una serie de componentes interrelacionados entre sí, con funciones determinadas cada uno de ellos, con una organización determinada, de modo de poder cumplir con su objetivo, que es el de la reproducción. El otro componente que define la complejidad es que los sistemas se organizan en diferentes niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que para un determinado sistema, por ejemplo, un ecosistema silvopastoril en el que interactúan la vegetación arbórea, la vegetación herbácea, con los pastos y los animales, este sistema se organiza en niveles internos inferiores, como por ejemplo la relación de cada individuo arbóreo con el estrato herbáceo, o un nivel inferior aún, el suelo que está bajo el árbol, o un nivel todavía más pequeño, que es estudiar, por ejemplo, la mesofauna del horizonte superficial. Hacia arriba, o en niveles jerárquicos superiores, también tiene relación con el sistema en estudio, porque este sistema o este ecosistema silvopastoril forma parte de un agrosistema o de un establecimiento rural que está integrado por otros ecosistemas, y a su vez está integrado por el componente psicosocial, que es quien toma las decisiones sobre este sistema bajo estudio. Y a su vez, este establecimiento rural está o forma parte de un sistema todavía mayor, que es la cuenca agropecuaria, y este forma parte de uno mayor, que es la provincia, y este del país, del Mercosur, etc. Es decir, que la complejidad está dada porque los elementos o los componentes de un sistema estudiado se organizan en diferentes niveles de organización jerárquica, que pueden ser numerosos tanto a escalas superiores del sistema estudiado, como a escalas menores y de más detalle que el sistema estudiado. Lo que sí es necesario reconocer que entre cada uno de esos niveles de organización jerárquico existen interrelaciones, es decir, hay interconexiones, porque cada uno de esos sistemas o de esos niveles de organización jerárquico influyen unos sobre otros. Y en ese sentido, volviendo al ejemplo del principio en el que veíamos el estudio del color celeste del arco iris, en este caso, el estudio bajo el enfoque sistémico
implicaría considerar también cómo influye el conjunto de colores del arco iris en el color celeste que se estaba estudiando en particular. Otro aspecto de la complejidad de los sistemas es que las relaciones que se producen entre los componentes y entre los elementos definen procesos que no son lineales, es decir, no es tan simple como encontrar relaciones en donde por incremento de uno se produce el incremento del otro, es decir, relaciones lineales, sino que las relaciones son más complejas porque intervienen una gran cantidad, o intervienen más de un factor o más de dos factores, son multifactoriales los procesos. Entonces las relaciones son de tipo sigmoide, de tipo exponencial, de tipo competitivo. Las relaciones no son simples, no son lineales. Entonces, un sistema abierto se caracteriza por que interaccione con su entorno, hay intercambio de energía, materia e información con el entorno y desde el entorno al sistema. El sistema es complejo porque tiene una gran variedad de componentes y de elementos. Es complejo porque está organizado en diferentes niveles de organización jerárquico, que van desde escalas muy pequeñas de estudio a escalas muy grandes, y que todos esos niveles de organización tienen relaciones entre sí, por eso es que el sistema se hace complejo. Las relaciones que se dan entre sus componentes no son lineales. El sistema es imprevisible, porque al ser tan complejo, con tanta variedad de componentes, con tantas interrelaciones, si se produce la modificación en un componente, en un proceso determinado, eso trae o repercute en el funcionamiento del sistema completo. Los sistemas abiertos son sinérgicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado o el objetivo que se obtiene a partir del funcionamiento de un sistema es más que la suma de las acciones individuales, porque como decíamos en un principio, los componentes y los elementos de un sistema están interrelacionados de una manera organizada, de modo que cada uno de esos componentes cumple una función determinada que interrelacionadamente logran el objetivo del sistema. Y por otro lado, los sistemas abiertos resisten a los cambios. Tienen sistemas de autorregulación que les permite mantener un equilibrio, es decir, que les permite autoconservarse. Ya nombraremos algunos de esos mecanismos. En cuanto a la estructura es la forma en cómo se organizan en el espacio los componentes. Y esto quiere decir que los elementos no se disponen amontonados o aislados, sino que guardan una organización, ¿no? Y es gracias a esa organización entre esos componentes es que el sistema puede funcionar. En cuanto a los rasgos que definen la estructura de los sistemas, esa forma de organización de los elementos. Una es el límite. El límite, en definitiva, lo fija quien está realizando el estudio. El límite se fija de manera, en cierta forma, arbitraria, con el objeto de poder definir claramente qué es lo que queda
dentro del sistema de estudio y qué es lo que queda afuera, qué es lo que queda en el entorno de ese sistema, en otro nivel de organización del sistema. Entonces, en este ejemplo, los límites se han definido a partir de la parte superior de la canopia del árbol, de la parte inferior de la rizósfera, y lateralmente a una cierta distancia del árbol. Ha quedado afuera la componente de radiación solar, y han quedado dentro del sistema, entonces, el árbol, el cual está constituido por la canopia, por el tronco, por las raíces, por el suelo, el aire que rodea a este individuo, que serían entonces los componentes y los elementos del sistema. También los sistemas están formados por depósitos. Los depósitos son componentes del mismo, en donde, como su nombre lo indica, se acumula o se depositan en un momento dado del funcionamiento del sistema cantidades de materia o cantidades de energía. Ejemplos de depósitos en este sencillo ejemplo sería, por ejemplo, el agua acumulada en el suelo, o la disponibilidad de nutrientes en la solución del mismo, o la cantidad de biomasa generada a partir del proceso de fotosíntesis realizado por las hojas. En fin, son entonces acumulaciones de materia o energía en un momento determinado del funcionamiento del sistema. El otro componente estructural de los sistemas son las redes de comunicación. Las redes de comunicación lo que permiten justamente es interconectar cada uno de los componentes del sistema. En este caso se producen flujos de materia y de energía en sentido, por ejemplo, ascendente desde las raíces hacia el tronco y hacia las hojas del árbol. Hay flujos de energía que provienen del sol, flujos de gases que junto con la radiación solar actúan en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Hay un conjunto de redes de comunicación que permiten el intercambio de materia, de energía, de información entre los componentes y entre los depósitos del sistema. ¿Qué es la función del sistema? La función del sistema hace referencia a los procesos que ocurren dentro de un sistema en un tiempo determinado. Esos procesos se dan a partir de lo que mencionábamos recién, de que el sistema tiene una serie de componentes que están organizados de determinada forma que permiten que se puedan llevar a cabo determinados procesos. El proceso de fotosíntesis, por ejemplo, en este caso, a partir de un sistema que está constituido por diferentes componentes, suelo, raíces, tallos, hojas, que recibe la influencia de la radiación solar, del dióxido de carbono, en fin, del agua, ¿no? El funcionamiento hidrológico de una cuenca, la cual está constituida por diversos componentes, como es la lluvia, como es el suelo, como es el relieve, como son los ríos y arroyos, como son los lagos. Se producen determinados flujos de entrada de agua, flujos de salida de agua, como es el caso de la evaporación, el caso del escurrimiento. Es decir, la organización de los componentes que constituyen una cuenca permite que la misma cumpla el proceso o los
o lleve adelante los procesos hidrológicos que ocurren en una cuenca. Los rasgos funcionales que definen la funcionalidad o las funciones de un sistema están dados por flujos de materia, energía e información, es decir, cantidad de materia o cantidad de energía que fluye entre dos componentes o entre dos depósitos determinados, ¿no? En este ejemplo, desde la fuente que es la lluvia, hay un flujo de materia, o se produce un flujo de materia, por ejemplo, hacia el depósito de agua almacenada en el suelo. Los flujos se miden en cantidad por unidad de tiempo, ¿bien? Cantidad de materia, cantidad de energía, que fluye entonces entre dos componentes o entre dos depósitos del sistema. El otro componente que marca funcionalidad son las válvulas. Las válvulas son centros de decisión. Las válvulas lo que hacen es regular el flujo de materia, el flujo de energía que va entre dos elementos o entre dos componentes de un sistema. Por ejemplo, si consideramos el agua que absorben las raíces, desde este componente se produce un flujo de agua para la producción de materia seca. Ahora, ese flujo de agua está regulado por una válvula, que en este caso está relacionada con la regulación de la apertura estomática, la cual tiene que ver con las condiciones ambientales en la que está creciendo ese vegetal. Si las condiciones ambientales exigen o marcan un déficit hídrico, bueno, habrá un flujo de información que define que los estomas se cierren o se abran en función entonces de las condiciones ambientales. Entonces, la válvula lo que está haciendo es regulando la cantidad de agua que fluye entre estos dos componentes de este sistema. Entonces, el comportamiento de los sistemas está definido por dos grandes tipos de variables. Una son las variables de estado, ¿no? Que son los depósitos. Eso es lo que mencionábamos hace un ratito. En los depósitos hay una acumulación de materia o de energía en un tiempo determinado. Ejemplos de depósitos pueden ser el dinero en una cuenta bancaria al mes 9 del 2020. O puede ser el depósito de materia orgánica en el suelo al inicio de la rotación, o el stock de granos al término de la campaña 2020, o la reserva de forraje a fin del otoño 2020, ¿no? Entonces, indica acumulación de materia o de energía en un momento dado del proceso que ocurre en el sistema. Y las otras variables que definen el comportamiento del sistema son las variables de flujo. Esas variables de flujo expresan una cantidad en el tiempo, ¿no? Y están reguladas por las válvulas, que son las que controlan esos flujos, ¿no? Por ejemplo, salarios por mes, venta de granos al año, aporte de biomasa vegetal al suelo en toneladas por hectárea por año. Es decir, son variables, ¿sí?, que regulan la cantidad
la cantidad de materia o de energía que fluye entre dos depósitos determinados o entre dos depósitos determinados. ¿Sí? La otra componente que caracteriza la funcionalidad de los sistemas son los retardos, que lo que hacen es modificar o actuar sobre la velocidad de circulación de los flujos. En el mismo caso de la regulación estomática, un retardo actuaría, por ejemplo, cuando las condiciones de humedad son deficitarias, hay alta temperatura, alta radiación, y por lo tanto son, digamos, condiciones desfavorables para el crecimiento vegetal. Entonces se envía información a ese retardo, que en este caso son los estomas actúan generando un cierre estomático, y por lo tanto se reduce la transpiración de agua ante esas condiciones desfavorables desde el punto de vista ambiental. Bueno, y el otro elemento que también define la funcionalidad de los sistemas son los bucles de retroalimentación, y como dijimos en un comienzo, son el mecanismo por el cual los sistemas se autorregulan, autoconservan o tienden a mantenerse en equilibrio. Sin embargo, hay bucles de retroalimentación que por el contrario a esto, producen un cambio en el sistema, ¿no? Hacen que el sistema entre en un ciclo de modificación o de cambio que lo saca del equilibrio. Pero bueno, ¿qué son los bucles de retroalimentación? Los bucles se producen cuando, a partir de los resultados de un proceso o de una acción, vuelve información a la entrada del sistema. A ver, vamos a ver un ejemplo de un bucle de retroalimentación positiva. Como decíamos, es un bucle que conduce al cambio del sistema. Un ejemplo estaría dado podría ser el de las esporas de hongos fitopatógenos en el suelo, que infectan al cultivo a partir de flujos de materia. Eso también alcanza a la materia seca total producida. La materia seca total producida se divide en granos, que son cosechados, y en rastrojos y raíces infectados, que retornan al suelo llevando esporas de hongos, y por lo tanto el proceso se retroalimenta positivamente, es decir, cada vez va a haber un círculo de más infectación del cultivo por parte de este hongo patógeno, ¿no? A su vez, en este bucle de retroalimentación también puede estar regulado por una válvula que está relacionada al manejo tanto de los cultivos como del suelo, ¿no? Aquí se define un bucle de retroalimentación, entonces, positivo. Es decir, que la salida de un proceso, la información que surge del resultado de un proceso, retorna al inicio del proceso
realimentándolo. Cuando se habla de bucle de retroalimentación negativa, entonces aquí sí podemos decir que el sistema lo que busca es mantener el equilibrio del mismo. Estos bucles de retroalimentación negativa son entonces los que tienden a mantener en equilibrio al sistema. Un ejemplo podría ser el que tiene que ver con la materia orgánica del suelo. De la misma se produce un flujo de materia y energía transformada en nutrientes disponibles a partir de una válvula que definida por el factor de mineralización de esa materia orgánica. De esta cantidad de nutrientes disponibles en la solución del suelo, una parte va a ser parte de la producción, es decir, del rendimiento que se obtenga del cultivo, y eso va a estar regulado a su vez, ese flujo, por una válvula que es la captación que hicieron las raíces de esos nutrientes disponibles en la solución. Y de los nutrientes que constituyen la producción total de biomasa de ese cultivo, una parte se va a ir en el grano y otra va a quedar en los residuos de cosecha, tanto aéreos como radiculares, también en este caso regulados por una válvula que es el índice de cosecha. Esos residuos van a retornar, o sea, la resultante de este proceso va a retornar al suelo, y en función de una válvula que es la proporción de humificación, eso va a ser parte de la materia orgánica del suelo. Entonces, este tipo de retorno, este tipo de procesos tenderían a mantener en equilibrio el nivel de materia orgánica del suelo. Por lo tanto, se define un flujo de retroalimentación negativo, es decir, la resultante de un proceso envía información, y en este caso materia, al inicio del proceso, describiendo un bucle de retroalimentación negativa que tiende a mantener el equilibrio de ese sistema, que en este caso es la materia orgánica del suelo. Muy bien, a continuación entonces, en una segunda clase, compartiremos el ejemplo de modelación de un sistema en particular a partir de estos principios que caracterizan a los sistemas abiertos, a partir también del enfoque de sistemas. Muy bien, muchas gracias.